Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por la vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Envía tu Espíritu Santo, Señor, para entender las Escrituras, para saberlas vivir, para saberlas aplicar. Envía tu Espíritu Santo porque a través de tu palabra podamos tener prudencia, Señor. Al menos yo en lo personal te lo pido. Guíame y protégenos, Señor, a cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con San Lucas capítulo 4. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, tírate aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que le protejan, y también ellos te llevarán en sus manos para que no tropiece en ninguna piedra. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús y a la espera de otra oportunidad. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga. Como era su costumbre, se puso de pie para hacer lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu Santo está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían sus ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy les llegan las noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decía: pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras.
Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo de ahí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea, enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente, porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacer daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto, la fama de Jesús se proclamaba por todos los alrededores. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a su casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden en la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y él los sanaba imponiéndole las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió pues a predicar por las sinagogas del país judío. San Lucas capítulo 5. Cierto día la gente se agolpaba en su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco a la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que le hicimos durante la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las 2 barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Estando Jesús en uno de sus pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: lo quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús le dio aviso que no le dijera nada a nadie. Vete, le dijo, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por la purificación como ordenó Moisés. Pues tienes que hacerles tu declaración. La fama de Jesús crecía más y más a tal punto que las multitudes acudían para oírle y ser curados de sus enfermedades.
pero él buscando siempre lugares solitarios donde orar. Un día Jesús estaba enseñando y había ahí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían un paralítico en su camilla. Querían entrar a la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron el enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: Amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿Cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: Yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: Hoy hemos visto cosas increíbles, pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Al salir, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: Sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y lo empezó a seguir. Leví le ofreció un gran banquete en su casa y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿No son las personas malas las que necesitan de médico? No son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Algunos le dijeron: Los discípulos de Juan ayunan a menudo y rezan sus oraciones, y lo mismo hacen los discípulos de los fariseos, mientras que los tuyos comen y beben. Jesús le respondió: Ustedes no pueden obligar a los compañeros del novio a que ayunen mientras el novio está con ellos. Llegará el momento en que se les será quitado el novio, y entonces ayunarán. Jesús les propuso además esta comparación: Nadie saca un pedazo de un vestido nuevo para remendar otro viejo. ¿Quién va a romper algo nuevo para que después el pedazo tomado del nuevo no le venga bien al vestido viejo? Nadie echa tampoco vino nuevo en envases de cueros viejos. Si lo hace, el vino nuevo hará reventar los envases, se derramará el vino y se perderán también los envases. Pongan el vino nuevo en envases nuevos. Y miren, el que esté acostumbrado al añejo no querrá vino nuevo, sino que dirá: el añejo es el bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, seguimos viendo cómo el Señor se la pasaba muy ocupado, pero muy, muy ocupado. Bueno, vamos a ver en el capítulo 4, del versículo 24 en adelante, dice: Ningún profeta está bien recibido en su patria. En verdad les digo que había en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta. Y empieza a hablar de cómo nadie es recibido en su pueblo. Miren, yo me he tocado ver mucho esto a través de los años que le he servido al Señor. Yo empecé mi ministerio en la comunidad de Stockton. Mi retiro lo viví en San Gabriel, en Brazos Abiertos, hace ya poquito más de 20 años, si mal no recuerdo. Y de ahí empecé un ministerio en la diócesis de Stockton, en California. Y yo veía cómo
invitaban a muy buenos predicadores, gente muy consagrada al Señor, que éramos o que eran locales de ahí de Stockton. Y sí, pues gente iba y todo, y los retiros muy buenos y todo. Pero cuando traíamos un predicador de afuera, se amontonaba todo. Y le escuchaban todo lo que decía, aunque los predicadores locales ya lo hayan dicho. Pero cuando venía un nuevo y lo decía como si fuera algo nuevo. Y yo observaba mucho eso. Lo mismo pasa en mi ministerio donde estoy aquí. Yo veo gente, mensajes que me ponen de otros lugares y, y bueno, eh, a veces lo escuchan a uno más afuera que dentro. Pero bueno, el Señor ya no lo había dicho, así que eso no nos sorprende. En el capítulo 4 versículo 40, dice que Jesús le llevaban todos los enfermos a Jesús, eh, y él los sanaba imponiéndole las manos a cada uno. Me encanta cómo la palabra del Señor encalca a cada uno. O sea que Dios nos mira individual. Nos ama a todos, sí, pero nos ama no en bola. O bueno, en bola para los colombianos es sin ropa, pero no en grupo, sino que nos ama individualmente a cada uno de nosotros. Así les imponía las manos. Él bien pudo haber dicho con una palabra que todos sanen, pero no, a cada uno. Se tomaba el tiempo de personalizar ese amor a cada persona. Eh, y bueno, me llama la atención cómo Jesús llama a Pedro, ¿no? Y Pedro al encontrarse, al darse cuenta que estaba ante un hombre santo, cómo no darse cuenta que uno es pecador. Y así estamos nosotros cuando nos encontramos frente al Señor. Al menos yo me pongo a meditar a veces, y entre más siento la presencia de Dios, más me doy cuenta lo pecador que soy, lo que me hace falta cambiar. Y por último, ya en el capítulo 5 versículo 15, dice que la fama de Jesús crecía, y el versículo 16 dice, pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. Mis hermanos, a veces nos pueden llegar muchos ministerios, muchos servicios, y es algo que incluso nos toca luchar todo el tiempo nosotros, también cuando servimos. Por más ocupados que estemos, siempre tenemos que buscar los momentos de orar. La oración no la podemos dejar, por pequeña que sea. Que ojalá y no sea pequeña, pero siempre tenemos que buscar la oración. Bueno, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana. Bendiciones.